Un cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces con la segunda parte del tema de patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar. Y es que en la primera parte de patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar, decíamos que a pesar de ser la figura o que las dos figuras buscan proteger la familia de acreedores que nos vayan a embargar el único patrimonio que tenemos, de la casa donde viven nuestros hijos y donde vivimos con nuestra pareja, tienen grandes diferencias a la hora de los efectos jurídicos. Decíamos entonces que el patrimonio de familia inembargable nos lo trae la Ley 70 de 1931, que esta ley buscó, una ley muy antigua, buscó precisamente proteger las mujeres que antes de 1931 no teníamos un papel tan protagónico como hoy, donde las mujeres nos consideraban incapaces de administrar nuestros propios bienes. Entonces la mujer era considerada como un menor de edad y los bienes, todo lo podían dilapidar el papá de la hija. ¿Por qué razón? Porque como se consideraba que ella era incapaz de administrar sus bienes, entonces todos sus bienes estaban en cabeza inicialmente de su padre. Cuando ésta se casaba, quien pasaba a administrar los bienes era el cónyuge. Por lo tanto, entonces, esta figura o este patrimonio de familia inembargable precisamente buscó proteger tanto la mujer como los hijos de esa dilapidación que ocurría con los hombres que aprovechaban este caso, entonces vendían las propiedades, entonces desprotegían la familia. Decíamos entonces que la Ley de Afectación a Vivienda Familiar es la Ley 258 de 1996. Esta ley se conoce con el nombre de la Ley de la Doble Firma. ¿Y también qué fue lo que buscó? Me disculpan que ponga el ejemplo con los hombres, pero para que sea más marcado, no porque sea mujer, sino porque es como el común denominador, pero también lo vamos a poner al lado contrario. Un hombre tiene una casa, están conviviendo juntos porque la Ley de Afectación a Vivienda Familiar también me permite que lo constituya los compañeros permanentes, no solamente los cónyuges. Los novios que se van a vivir juntos, que en algún programa hablamos de la unión marital de hecho, también pueden nacer afectación a vivienda familiar. Entonces vamos a poner el ejemplo que con mi pareja, con mi esposo, se consiguió una casa y la casa está a nombre del esposo, no está a nombre de la esposa. ¿Por qué está a nombre del esposo? Porque fue de pronto el que pagó la plata, el que hizo el crédito, por alguna razón. Incluso esta ley es muy bonita porque es entender también que si yo solicito que se haga una afectación a vivienda familiar, en el entendido de que el que pagó para comprar la vivienda no es él solo, porque el hecho de que las mujeres estemos en las casas, que tengamos que cuidar los niños, que estemos pendientes de los alimentos para el mismo esposo, para el mismo cónyuge, hace que hayamos trabajado juntos. Cuando uno se casa o cuando se va a vivir con alguien, se supone que está constituyendo una empresa y que son dos socios, por eso recibe el nombre desde la sociedad conyugal y también desde la sociedad patrimonial. Entonces, cuando hago la afectación a vivienda familiar, precisamente lo que busca esa ley de la doble firma es que el bien está en cabeza del hombre o está en cabeza de la mujer. Entonces, constituimos afectación a vivienda familiar, ley de la doble firma, y cualquier negocio que se vaya a realizar sobre ese bien se va a necesitar la doble firma. Es casi pensar que el bien está en cabeza de los dos. Son los dos los dueños, entonces da esa tranquilidad, incluso a los mismos compañeros permanentes, da esa tranquilidad de que la persona no va a dilapidar de un momento a otro el bien, se lo va a gastar con otra por poner el ejemplo, o lo va a jugar, se lo va a beber, sino que hace parte de la familia, entonces está protegiendo como tal ese techo de los hijos o el techo simplemente de la compañera.
Entonces, en la Ley de Afectación a Vivienda Familiar, la Ley 258 de 1996, buscó precisamente proteger, pensaría yo, aunque es un término personal, que buscó más proteger del mismo cónyuge las arbitrariedades que se cometían, porque trae todas unas arandelas jurídicas para que sí me puedan embargar en la afectación a vivienda familiar. Y es que yo puedo constituir afectación a vivienda familiar de un bien que ya estaba hipotecado, o de un bien que ya tenía una deuda como tal. Si se comprueba que ese bien ya tenía ese gravamen como tal, ya tenía una hipoteca o ya había hecho un crédito, tranquilamente pueden embargar ese bien. O sea, la ley no lo hizo, la ley 258 de 1996, del 15 de enero de 1996, no buscó tampoco defraudar a los terceros, buscó proteger incluso entre los mismos cónyuges que no se dieran pues como esas arbitrariedades. ¿En qué otros casos sí me pueden embargar también así tenga afectación a vivienda familiar? En los casos en que la vivienda se compra con un crédito hipotecario. Entonces, hoy en día hay unas figuras financieras que manejan, por ejemplo, los bancos, donde uno paga como unas cuotas iniciales y sigue pagando constantemente, como si estuviera pagando un arriendo, paga las cuotas y puede habitar la vivienda. En esos casos de los créditos hipotecarios, que incluso son intereses los más bajos que existen en el mercado para adquirir vivienda, también si yo tengo esa deuda insoluta, yo nunca le he pagado o me atrasé con las cuentas, el banco, a pesar de que ya se constituyó una afectación a vivienda familiar, a pesar de que ya se constituyó esa afectación a vivienda familiar, también me puede embargar, porque no pagué las cuotas de la casa. Entonces a veces se comete el error que pensamos que porque está afectado a vivienda familiar no se va a ver nunca en un proceso de embargo, en un proceso de remate, y vamos a perder el bien con el que tantos esfuerzos a través de un crédito hipotecario tuvimos. También podemos hablar que la afectación a vivienda familiar opera también el embargo, así tenga la afectación a vivienda familiar. Por ejemplo, cuando voy a hacer un mejoramiento de vivienda, entonces yo hago un crédito concretamente para un mejoramiento de vivienda y ese crédito aún mi propiedad está afectada a vivienda familiar. En esos casos también me pueden perseguir el bien, también puede perderse el bien a pesar de que está afectado a vivienda familiar. ¿Por qué razón? Porque se supone que lo hizo para mejorar su vivienda, no pagó el crédito y así se haya afectado a vivienda familiar con la ley de la doble firma, me pueden perseguir el bien. Mientras que en el patrimonio de familia inembargable, una gran diferencia también que existe es que el patrimonio de familia inembargable hoy en día en las viviendas de interés social lleva ya implícita, lleva ya incluida esa cláusula de patrimonio de familia inembargable. El patrimonio de familia inembargable, ley 70 de 1931, nos marca, o me parece muy bonito dentro de ese patrimonio de familia inembargable, que se constituye a favor de los hijos menores. Pero lo que me impacta más de esta ley es que no solamente se constituye a favor de los hijos menores que ya existen, sino de los que vienen, de los que puedan ocurrir. Entonces, esa vivienda va a estar sobre ese patrimonio de familia inembargable, se va a constituir a favor de esos niños y también los niños que ya existen y los niños que están por venir. ¿Qué sucede frente al patrimonio de familia inembargable como diferencia frente a la afectación de vivienda familiar? Es que en el patrimonio de familia inembargable puedo constituirlo frente a varios bienes, mientras que la afectación a vivienda familiar, una de las principales características es que solo frente a un bien, al bien que yo declaro que es el patrimonio de la familia o que es el lugar donde vivimos, que es el lugar donde se gesta ese vínculo familiar, donde convergemos a descansar o a estar todo el día, la educación de los hijos. Entonces no puedo hacer afectación a vivienda familiar frente a varios bienes, puedo hacerlo solo frente a ese bien, frente a un solo bien que yo escoja. Esa es una diferencia muy crucial con el patrimonio de familia inembargable frente a varios bienes, frente a la afectación a vivienda familiar. Cuando vamos a disolver patrimonio de familia inembargable, si son menores, tenemos que acudir frente a un juez para demostrar que vamos a comprar otra vivienda o que hay otra vivienda
y vamos a constituir patrimonio de familia inembargable frente a la otra para que no desprotejamos la familia. Frente a la afectación a vivienda familiar, simplemente somos los cónyuges que tomamos la decisión. Incluso cuando se separan, cuando se divorcian, no es una causal para decir que inmediatamente se disuelve también la afectación a vivienda familiar, sino que hay que hacer ese levantamiento para después continuar con el divorcio. Amables televidentes, agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de Su Caso al Derecho, un programa que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.